The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." Ladies and gentlemen, if I say it, then we'll... Buenas noches. Esta tarde comenzaba con el respaldo de Naciones Unidas la ofensiva contra el régimen del coronel Gaddafi. Aviones de combate franceses han destruido varios tanques del ejército libio horas después de que Muammar el-Gaddafi ordenase bombardear la ciudad de Bengasi y rompiera el alto el fuego. España contribuirá al dispositivo internacional con 4 cazabombarderos F-18, un avión cisterna, una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima. Desde mañana estarán a disposición de la coalición internacional. Es un principio humanitario, la razón por la que estamos interviniendo en Libia, para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias. Yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. No sé si sabe que su gobierno en los 2 últimos años ha aumentado las exportaciones de armas, se ha multiplicado por 2. Vendemos armas a África, vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos. A mí me parece muy hipócrita. Es un gobierno que habla de derechos humanos, de compromiso con la paz. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento
que exporta armamento. Es decir, que es absolutamente insignificante el número, el volumen de ventas que se producen. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Dígame, ¿cuál era la otra opción para evitar lo que está haciendo Gaddafi ahora mismo en Libia? Pues la otra opción, un embargo de armas, un bloqueo económico, un aislamiento político internacional, una presión política en toda regla para obligar al régimen de Gaddafi a deponer su actitud con los opositores. No creo que tengamos una superioridad moral que nos permita, ordenar el mundo a nuestro acomodo. Y no creo que lo podamos hacer mediante la guerra. Creo que es el último mecanismo y que además tiene efectos contraproducentes. Creo que tenemos experiencias sobradas de que las intervenciones militares nada más que contribuyen a destruir más el país que se dice que se quiere reconstruir y a provocar un estado de guerra permanente en el país que se dice que se quiere pacificar. Irak y Afganistán son experiencias sobradas que nos indican a dónde conducen estos escenarios. Cuando uno crea el monstruo, luego tiene dificultades para acabar con él y desde luego no puede pretender crear el monstruo a lo largo de décadas, ¿no? Alimentarlo, tener buenas relaciones, darse el pico en la jaima y luego pretender que acabamos con el monstruo por arte de vivir loque mediante un bombardeo. Nosotros, para empezar, cuestionamos que realmente las razones que se invoquen en esta intervención militar sean ciertas. Creemos que realmente lo que está en juego es la protección de los intereses económicos y los intereses geoestratégicos de las potencias que están interviniendo militarmente en Libia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se creó para legitimar acciones de guerra, se creó para evitar la guerra y por tanto hay un cambio ahí en relación al Consejo de Seguridad. Y segundo, la comunidad internacional no se creó para ordenar las regiones y que las potencias regionales gobiernen esas regiones, se creó para un mundo en que el diálogo y la política prevalecieran sobre la guerra. Creo que hay que recuperar esos elementos y no me parecen utópicos, me parecen imprescindibles para que no acabemos fatal este siglo XXI, no comencemos fatal este siglo XXI. Te oprime porque el amor la terroriza. Parece que no haya nada que la frene, pero creedme, ella es muy frágil y nos teme. Pandora es el 11S, el 11M. Cuando ella viene, la muerte sonríe y se entretiene. La revuelta libia tiene una importancia obviamente estratégica. Libia tiene petróleo. No es una coincidencia que la flota americana se haya posicionado frente a las costas libias. Se va a intervenir, ¿por qué? Por petróleo. Porque así, si aquí se interviniera por decencia, por dignidad y por vergüenza, empezando por nuestro presidente de gobierno, tenían que haber intervenido en Marruecos y en Israel, que se han cepillado la resolución de las Naciones Unidas. No hay valor cristiano. Como antes en Irak o en Bosnia, Naciones Unidas, Occidente, han acabado movilizándose para proteger a la población civil de sus tiranos. Dicen los rebeldes que en esta operación en las últimas horas se han producido al menos 16 muertos civiles, entre ellos 5 niños. El gobierno de Gaddafi ha llevado a un grupo de periodistas a un hospital de Trípoli para mostrar también la veintena de muertos que dice ha habido en la base militar. La operación militar internacional en la guerra de Libia es cuestión de días y no de meses, es lo que ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores francés, Alain Juppé. Destrucción, dolor y muerte son las consecuencias, según la televisión libia, de la intervención militar occidental contra el régimen de Gaddafi. La cadena estatal muestra edificios en llamas y vehículos calcinados tras los bombardeos de esta noche sobre una zona militar de la capital. Aparecen varias ambulancias mientras se busca víctimas entre los escombros. Varias, entre ellas esta joven, son trasladadas al hospital. Desde la coalición se niegan todas estas informaciones y se reitera que los misiles lanzados desde sus barcos y aviones apuntan solo a objetivos militares. What's this? Why don't I own this? Why don't I own this?